esta horita en la que vamos a hablar sobre cuáles son las claves del liderazgo inclusivo, pues nos puedan dar claves y determinadas herramientas para poner en marcha en vuestro día a día. Como sabéis, esta iniciativa se enmarca dentro del Plan de Diversidad e Inclusión que tenemos en Baxter para el año 2020 y simplemente pues desearos que aprovechéis esta reunión, que hagáis las preguntas que consideréis oportuno y bueno, pues que disfrutéis, fundamentalmente que disfrutéis de este momento. ¿De acuerdo? Nada más por mi parte. Aquí estaremos conectadas. Yo me pongo el mute y nada más. Muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias a ti. Bueno, yo soy Maite Sáenz, acompaño a Maya Rothstein en la vicepresidencia de Corporate Alliance en PwC en Madrid. Soy bastante nueva en este cargo, pero bueno, tengo todas las ilusiones y las ganas puestas en un momento además en el que el liderazgo inclusivo pues está tomando una relevancia cada vez mayor. Para hablar sobre ello, como decía anteriormente, pues contamos con dos referentes en el mundo del management español, que son Juan Carlos Cubeiro, no necesita presentación, Marta Grañó tampoco necesita presentación. La verdad es que os invito sobre todo a seguir sus cuentas de redes sociales y sus respectivos blogs, porque últimamente tienen una actividad que para mí es, entre comillas, imperdible. Dicho esto, las presentaciones siempre cortitas porque lo importante es pues, empezar a aprender con ellos. Juan Carlos y Marta, es toda vuestra la presentación. Un lujo contar con vosotros, de verdad. Gracias, Maite. Gracias, Noelia. Marta va a llevar como anfitriona o pseudoanfitriona la presentación que hemos preparado de Prezi, que está, por supuesto, a vuestra disposición. Y bueno, empezamos pues a... La idea no es hacer una presentación Juan Carlos y otra presentación yo, sino que la idea es hablar, ¿no?, de liderazgo inclusivo conjuntamente, de acuerdo, cada uno de nosotros en nuestra área de especialización y por tanto vamos a compartir estas slides con vosotros, como comentaba Juan Carlos. Vamos a ir combinando uno y otro y vamos a reservar, si os parece, los últimos 15 minutos para, bueno, pues esas consultas, compartir experiencias, vuestras aportaciones para esa parte final, ¿de acuerdo? Como comentabais ahora y como es evidente, Juan Carlos no necesita presentación, pero bueno, un poquito por situar un par de pinceladas. Él es consejero en Human Age Institute, es el presidente de About My Brain, él es socio en su propia consultora, en IDEO, es el presidente de honor en la Asociación Española de Coaching y no sé cuántos títulos más. Él tiene una larga trayectoria profesional, siempre en una línea muy clara. Él ha recogido en su carrera profesional muchos premios, ¿no?, y reconocimientos como el Premio Líder Humanista en el año 2014 y creo que, bueno, que todo ello pues, dice mucho, ¿no?, de cuáles son realmente, ¿no?, sus valores y por lo que apuesta. Él tiene muchísimos libros, ¿no?, más de 40, como sabéis. En pantalla veis pues, Del capitalismo al talentismo, es uno de mis libros favoritos. Es un libro maravilloso que cuenta, ¿no?, cómo vivimos un cambio de era y que ha actualizado hace poquito, hace nada, hace unas semanas, con el libro El virus que reseteó el capitalismo. Entonces, él con ese conocimiento profundo que tiene de todo, ¿no?, va siguiendo un recorrido, ¿no?, en cómo ha ido cambiando pues, nuestra sociedad y nuestro sistema de un modo realmente muy, muy impactante. Él, sabéis que él es experto internacional en temas de talento, en temas de liderazgo y por tanto, pues bueno, es para mí un honor, ¿no?, el poder compartir este proyecto con alguien tan grande como él para fomentar pues, temas de liderazgo inclusivo y de innovación inclusiva, ¿no?, que es donde me sitúo más yo y que a través, ¿no?, de este proyecto el poder fomentarlo en distintas organizaciones. Baxter sois, diría yo, ¿no?, de las poquitas que realmente no solo es que creáis en el liderazgo inclusivo, sino que nos consta
que lo practicáis, que al final es lo importante, no es decir, sino que es hacer. Y por tanto, pues bueno, el agradecimiento, ¿no?, a Baxter por esta invitación y a PWN también, ¿no?, por colaborar en un tema que no solo es importante, ¿no?, sino que es necesario y en momentos como el actual todavía más. Muchas gracias, Marta. Bueno, muchas gracias, Maite, Noelia, Cristina, a toda la gente de Baxter que estáis ahí. Sí, Marta Grañó también, bueno, es profesora de SADE y profesora de la Universidad de Lleida también. Y como decía antes Maite, referencia en el liderazgo inclusivo desde dos puntos de vista. Desde el emprendimiento, porque es una de las grandes expertas en emprendimiento, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y en la parte de liderazgo inclusivo, pero sobre todo femenino. Aquí están sus dos últimos libros, Vamos, que es un libro interesantísimo sobre iniciativa emprendedora con un modelo, el modelo CIMA, de creatividad, de iniciativa, de materialización y de adaptación. Y el último, que presentó antes de la pandemia en Barcelona, y todavía está pendiente de presentar en Madrid, en Barcelona, y pendiente de presentar en otros sitios, como Zaragoza, por ejemplo, Somos malas madres, que es, bueno, a veces esta culpabilidad que podéis tener algunas madres profesionales de, bueno, ¿cómo puedo llegar a todo? Pues científicamente demuestra que aquellas madres que tienen hijos más felices porque ellas son felices, están más autorrealizadas, realmente salen adelante. Así que Marta, como decía Maite, tiene un blog de referencia todos los domingos con una entrada, ayer sobre las despedidas, que era una entrada preciosa, y muchísima actividad en las redes sociales, no solamente en las ponencias y en su actividad de consultoría. Así que si te parece, Marta, pasamos Pasamos al ataque. Como habréis visto, ¿no?, en la invitación, vamos a intentar resumir. El tema es muy amplio, lógicamente, da para mucho, pero vamos a verlo hoy en formato, pues, píldora, ¿no?, en esta hora. Vamos a verlo a través de estas 4 claves. Hemos seguido, ¿no?, para hablar sobre el liderazgo inclusivo, el modelo, ¿no?, del círculo dorado de Simon Sinek, ¿no?, que para ver, ¿no?, realmente en qué consiste su importancia, ¿no? Empezaremos por el qué, ¿no?, el qué liderar, para pasar luego al cómo y terminar en el núcleo, ¿no?, lo que siempre realmente es lo importante, en el porqué de ese liderazgo inclusivo. Después de ver estas 3 variables fundamentales, hemos creído oportuno, ¿no?, poner una 4ª clave, que es la hoja de ruta, ¿no?, el cómo ponerlo en práctica, porque, como decíamos, lo importante siempre es al final el hacer, el ponerlo en práctica. Pues con este modelo empezamos con el círculo exterior, con la parte de qué sobre el liderazgo inclusivo. Juan Carlos, ¿no? Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué liderazgo? Y evidentemente el liderazgo inclusivo, liderazgo sustantivo, inclusivo el adjetivo calificativo. Liderazgo, como sabéis muy bien, es un talento, un tipo de talento de influencia, un talento para influir decisivamente en otras personas, en las demás. Pero además ese liderazgo desde conseguir incluir a personas de distintos géneros, de distintas edades, distintas experiencias, distintas mentalidades. ¿Cómo llegamos al líder, a la líder? Y luego cómo veremos al neurolíder, porque TCV, tras el coronavirus, el liderazgo va más allá, tiene que apoyarse por la neurociencia, y por eso el liderazgo inclusivo es un neuroliderazgo. Hay básicamente 7 diferencias. El gestor tradicional, el directivo de toda la vida, va a suponer el control, en tanto que el liderazgo tiene más que ver con los conocimientos y las habilidades. La aportación de los gestores puros es seguir el sistema, conseguir el orden dentro del sistema. El liderazgo tiene mucho más que ver con una visión de futuro y con conseguir compartir esa visión, integrar esa visión, precisamente incluyendo personas diversas. El foco en los directivos, en los gestores, está más tradicionalmente en las tareas y en el liderazgo está en las personas. La cualidad es medir y analizar en los directivos, y la cualidad de líderes es más la valentía. Como decía Aristóteles, ese término medio entre la cobardía y la temeridad. No tenemos que ser cobardes, pero tampoco temerarias. El conocimiento, pues el conocimiento normalmente los gestores tradicionales lo tienen ellos, y en cambio el conocimiento ligado al liderazgo tiene más que ver con nosotros. Y como luego veremos, se trata de aprender juntos. Como dice Satya Nadella, el CEO de Microsoft, ya no va a esto de sábelo todos, sino de apréndelo todo.
El feedback pues, brilla por su ausencia en la gestión tradicional. Y en el liderazgo, en el puro liderazgo, pues es un feedback descendente, de quien lidera a los integrantes del equipo. Y luego, en cuanto al pilar de esta labor, los gestores tradicionales tienen más que ver con la firmeza, porque tienen el conocimiento, porque son los jefes, porque son los que mandan, y en cambio en el liderazgo tiene más que ver con la empatía. Estamos siguiendo el modelo de Silvia Damiano, que aparece arriba, y como dice ella en uno de sus libros, el liderazgo está patas arriba. Gestores que hacen falta, evidentemente, líderes que son esenciales, que son mucho más escasos que los gestores, y ahora líderes inclusivos, que como decía, son neurolíderes, y vamos, Marta, a la transparencia siguiente. Gracias. Bueno, aquí lo que tenemos, Marta lo estaba diciendo, vosotros en Baxter sois referencia porque lo hacéis, no solamente porque lo decís. Cuando aquellas personas con responsabilidad y con autoridad moral se dedican a decir pero no hacer, lo que pueden estar cayendo es en una especie de populismo empresarial. Por ejemplo, se habla mucho del poder de las ideas, ¿no? de cómo generar ideas. Bueno, esto tiene mucho que ver en el liderazgo inclusivo con lo que se llama el cociente de liderazgo. Estábamos antes comentando pues, que vamos de una cola a otra, de un webinar a otra, de Zoom a Teams, a distintas plataformas. Lo importante es no monopolizar desde el punto de vista del líder toda la palabra, todas las ideas, sino fomentar realmente la participación, porque ahí es como desde la diversidad van a salir ideas mucho más poderosas. La disrupción, que es otro de los términos de moda, queremos innovar para que el cliente diga wow y vea algo distinto. Pero la disrupción no es real si no hay una cultura innovadora, una cultura en la que permitimos a la gente, estaba hablando antes de la especialidad de Marta en las metodologías Agile, y luego comentaremos algo más, comentará ella, que es formar pequeños equipos donde la jerarquía no es lo más importante, donde la diversidad se aprecia, donde se toman decisiones y luego se corrige. Si se ha cometido una equivocación o un error, se aprende de él, de manera que la agilidad viene de esa decisión y de esa puesta en acción, ¿no? Ahí es cuando se consigue la disrupción. Si no hay una cultura innovadora, hablaremos mucho de disrupción, pero estaremos ofreciendo lo mismo. El foco en el cerebro. Hablaremos luego de compañías brain friendly, donde el cerebro se tiene en cuenta, por ejemplo, el agotamiento que podemos tener ahora después de 100 días de esta pandemia, pero para ello hay que considerar el talento, y hablaremos algo más, lo definiremos mejor. La vulnerabilidad, otra de las palabras en el liderazgo ahora de moda, que si, como vosotros tenéis en Baxter, no hay un assessment, una valoración, unos test de realmente hasta qué punto tenemos fortalezas y tenemos oportunidades de mejora, estamos disparando moscas a cañonazos y la vulnerabilidad no está. Y las tres últimas, estamos en un momento de gran incertidumbre, la U de VUCA o de mega VUCA en estos momentos tan cambiantes, que no sabemos en septiembre, por ejemplo, lo que puede pasar. Sí sabemos desde el liderazgo, desde el neuroliderazgo, que cuanta más incertidumbre, más importante es el propósito, el para qué, el por qué del que Marta está hablando como núcleo en este modelo de círculo dorado. Necesitamos líderes entrenadores, necesitamos personas no solamente que valoren la inclusión, la diversidad, sino que además fomenten el aprendizaje, para el cual el feedback tiene que ser descendente, tiene que ser ascendente, tiene que ser en 360 grados. Y tiene que haber, esto es muy importante, conversaciones de carrera, para aprender desde puntos de vista distintos. Y luego esa firmeza compasiva, esa firmeza que pueden tener más los gestores y que desde la empatía, desde la compasión pueden tener más los líderes, en el neuroliderazgo, en el liderazgo inclusivo, necesitamos además tecnologías para apreciar qué tal lo estamos haciendo. Necesitamos, por ejemplo, un TripAdvisor o un Glassdoor de nuestro propio liderazgo, de saber cómo lo estamos haciendo y que nuestra propia gente opine sobre cada semana, por ejemplo, si estamos en nuestro mejor momento o estamos más bajos de ánimo o de moral. Competencias de liderazgo. Curiosamente, el liderazgo inclusivo no cambia las competencias, pero sí le da esa fuerza de la que Marta antes estaba hablando. Esta es una investigación de hace 4 años de Sunny Giles, que publicó en Harvard Business Review, que le preguntaba a unos 200, casi 200 líderes globales, líderes empresariales, que evaluaran en 74 cualidades y ver cuáles son las más importantes. La primera, ética fuerte y seguridad. El 67% de estos 195 líderes consideraba que era una de las más importantes, que se está poniendo a prueba y que se va a poner a prueba. Hoy leía en la prensa económica que muchas de las compañías, sé que no es el estándar
de Baxter van a aprovechar la ocasión no solamente para hacer ERES y ERTE, sino para bajar los salarios, ¿no? Bajar los salarios en lo que se pueda. Probablemente prescindiendo de alguna gente que consideran más cara, aunque puedan tener más talento, y captando gente más barata. Bueno, pues el liderazgo inclusivo tiene mucho que ver con la ética y evidentemente el talento va a ver lo que pasa en las compañías. Por lo tanto, aquellas que vean que sus directivos no son éticos, no son íntegros, pues va a pasar factura. La capacidad de autoorganización, tanto una dirección por objetivos, el viejo modelo de Peter Drucker de 1954, pero que es más importante que nunca, sobre todo en un país como el nuestro, normalmente tan presencialista, y luego comunicando las expectativas, que tiene mucho que ver con aprovechar la diversidad a que me refería antes. Un aprendizaje eficiente desde la flexibilidad, por eso la diversidad es esencial, que además nutra de crecimiento, que se comprometa con el aprendizaje continuo. Pensemos, por ejemplo, Marta y yo lo hemos hablado muchas veces, que aquellos fondos que las empresas tenéis derecho, que forman parte de lo que ya habéis pagado, que por lo tanto de manera gratuita hay que utilizar, pues más del 70% del presupuesto en España, de nuevo, no una compañía admirable como la vuestra, pero muchas, no lo dedican, básicamente no lo dedican, por lo tanto impiden el crecimiento y el aprendizaje de su propia gente. Y finalmente, nada menos que la mitad de esas cualidades, competencias dedicadas a la empatía, a la conexión y al sentido de pertenencia. Esa comunicación que tiene que estar constantemente ahí, esa apertura real desde la actitud a nuevas ideas, no en decirlo, en hacerlo, ese sentimiento de aprender constantemente del error, porque el fracaso te hunde, pero del error se aprende, ese crecer las nuevas generaciones, millennials, centennials, y muy importante, muy importante, la seguridad no solamente sanitaria, sino la seguridad psicológica, que está en el liderazgo inclusivo y que está en el neuroliderazgo. Bueno, ya en 2020, ¿qué se valora? Y, por ejemplo, lo dice Esther, la que fue profesora de Steve Jobs en California, para educar personas con éxito. Bueno, lo que algunos llamamos o llamáis soft skills, yo prefiero llamarle competencias de compañerismo, que van desde la resolución de problemas complejos, el pensamiento crítico, muy importante, por eso necesitamos liderazgo inclusivo, la creatividad, que está basada en la curiosidad, la gestión de personas, la coordinación con los demás a nivel transversal, la inteligencia emocional, que sigue siendo el 90% de nuestro liderazgo, la capacidad de tomar buenas decisiones. Tomás Chamorro hace unos días en otro webinar se refería a que la inteligencia está subvalorada, infraestimada en estos momentos, y es importante. La orientación a servicios. Si no tienes orientación a tus clientes internos, ellos no los tendrán hacia el cliente final. La capacidad de negociar y esa flexibilidad cognitiva de pensamiento que tiene tanto que ver con el liderazgo inclusivo. Y por tanto, y vamos acabando este bloque, 6 competencias ligadas a lo que dicen los líderes empresariales, ligadas a lo que está ocurriendo y ligado también a lo que dicen los expertos. Bueno, 3 que tienen que ver con esa inteligencia a la que me refería, con esa curiosidad que nutre la creatividad y con la humildad real, la vulnerabilidad, saber que en algunas cosas podemos ser fuertes, pero en otras necesitamos gente diversa para que nos complemente. La resiliencia, muy importante, es un autocontrol a nivel muy elevado. La empatía, que nos lleva a la compasión, y volvemos a lo que antes estaba mencionando, la integridad. En un reciente Toca Mojarse, que es lo que incluyo en LinkedIn lunes y jueves de cada semana, ya desde hace 8, comentaba que quién nos entrena en integridad, ¿no? Por ejemplo, quiénes son nuestros referentes internos en la compañía o nuestros coaches internos o externos que nos ayudan a comunicar las cosas bien, a no dar todo por supuesto y, por supuesto, a mostrar esa integridad, esa ética, esa ejemplaridad. Seguimos pues con el segundo bloque, ¿no? Con el cómo avanzar, ¿no? En ese liderazgo inclusivo, que además bueno, de todos esos importantes componentes, ¿no? Que comentaba Juan Carlos hasta ahora, en estos últimos años se ha mostrado que aparecen pues, 2 características, 2 componentes que han emergido como necesarios, ¿no? Que ese liderazgo inclusivo debe tener en cuenta. Las personas, ¿no? que lideráis equipos, que tenéis esa responsabilidad
además de todas estas características comentadas, desde hace un tiempo necesitáis ese componente emprendedor, ¿no? Esa competencia emprendedora. Vivimos un momento complicado, evidentemente, e inédito, ¿no? En el que, bueno, esa situación de pandemia aparecida sin preaviso y que nadie supo anticipar, porque ninguno de los grandes gurús ni de la gente que se dedica a temas de anticipación logró anticipar. La pandemia ha marcado este año 2020, debía ser un año en el que teníamos objetivos, proyectos a impulsar y algunos de los cuales pues, han quedado de momento en stand-by y han dejado a gran parte de las organizaciones, a muchas personas, pues, en una situación de shock. Es el momento, ¿no?, de pasar del shock a la acción, de decidir qué es lo que se debe hacer sin manual de instrucciones, ¿no? Y por tanto, es un momento en el que es especialmente importante la mentalidad emprendedora, ¿no? Los líderes deben actuar con mentalidad emprendedora o, como reza este titular, ¿no?, de expansión, con mentalidad de startup. Al final, ante una situación de incertidumbre, es necesario pues, que los líderes sean capaces de detectar oportunidades y de ver el modo de solucionarlas. Y más allá de tener ellos mismos esta mentalidad emprendedora, también deben ser capaces de potenciarla, ¿no?, en sus equipos, en las personas que están en sus equipos. Esta es mi área de especialización, como os comentaba antes a Juan Carlos, es la que plasmé en mi libro Vamos, ¿no?, cómo aplicar la iniciativa emprendedora en la empresa, porque es algo que va más allá de las startups. Cualquier organización, como sabemos, necesita personas con capacidad innovadora, con capacidad de detectar oportunidades y de llevarlas a la práctica. Y para hacerlo es necesario hacerlo a través de las propias personas y de los propios equipos. Hace años ya que las grandes organizaciones de cualquier sector han ido adaptando, han ido tomando fórmulas de las startups, ¿no? Y en concreto me gustaría destacar dos de ellas. Por un lado, el potenciar la iniciativa emprendedora, esta proactividad de las personas, ¿Marta? Se ha quedado congelada Marta. ¿Se ha quedado congelada? Pues... Sí. Necesitaban era gente que siguiera Ahora. sus procesos, sus directivas, y el tiempo ha ido pues, cambiando esta perspectiva y por suerte pues, cada vez más son las empresas que se dan cuenta de que necesitan esta iniciativa emprendedora. Y otra fórmula que se ha ido adaptando de las startups son el utilizar metodologías emprendedoras, ¿no? Metodologías que solo utilizaban este tipo de empresas, se ha demostrado que son útiles en cualquier organización. Destacaría dos. Por un lado, ¿no?, la vigencia y la aplicabilidad que tiene las metodologías que desarrollaron hace ya muchos años los autores Osterwalder y Pigner, ¿no?, con su modelo de negocio, y el buscar propuestas de valor. Hoy en día es una búsqueda constante, ¿no?, de propuestas de valor para nuestros consumidores, nuestros clientes, y cómo ir probando si estas ideas que van surgiendo, si estas propuestas de valor funcionan o no a través de test. Por tanto, este es un apartado metodológico muy útil y muy potente, y otro, sin duda, lo anticipaba ya Juan Carlos antes, son las metodologías Agile. Unas metodologías que nacieron en el entorno IT, en el mundo del desarrollo del software, y que hace ya muchos años que traspasaron ese ámbito para ser de aplicación en cualquier organización. Hace 2 años, en 2018, Harvard Business Review publicaba en portada Agile at Scale, ¿no? Agile ya no era solo para esas empresas, sino que puede ser para cualquier organización. 2 años después, en 2020, Harvard Business Review, en su número de junio de 2020, vuelve a hablar de Agile Executive, sigue insistiendo en la necesidad de trabajar de un modo más ágil. Algo que al final redunda
en que se aplican 3 principios fundamentales, ¿no? Es necesario tener un elevado grado de flexibilidad, de adaptabilidad y una velocidad de reacción muy rápida, ¿no? Y estos 3 principios no son más que los principios de las metodologías Agile. Metodologías que terminan, ¿no?, como sabéis, ¿no?, pues trabajando en equipos de un tamaño no muy grande, que permitan, ¿no?, que se puedan autogestionar y en el cual deben participar personas con distintos perfiles, con distintas especialidades, deben ser pluridisciplinares, ¿no? Y ahí es donde aparece y se le da la enorme importancia que tiene el valor de la diversidad, ¿no?, lo que puede aportar cada uno desde su punto de vista. Por tanto, ese era un cómo debe ser el liderazgo, ¿no?, a comentar, más emprendedor, y hay un segundo componente que es que debe ser más femenino. Esa, sin duda, ha sido una gran lección que la pandemia del COVID-19 ha puesto sobre la mesa. Y es que si analizamos los datos, ¿no?, que al final son los que nos sirven para ver qué tal funcionan los temas, veis en pantalla ahora mismo el ranking en seguridad de los distintos países en cuanto al COVID-19, los países con menor incidencia de contagios y de muertes. Y entre estos países destacaron 4, de los cuales distintas publicaciones se hicieron eco porque realmente era muy significativo, que su tasa de contagios y de mortalidad fue especialmente baja. ¿Y qué tienen en común los países con las mejores respuestas en coronavirus? Los datos de abril nos daban estos números en cuanto a casos y fallecidos. Pues en común tienen que son países liderados por mujeres. Países como Taiwán, donde Tsai Ing-wen tomó muy pronto 124 medidas de modo muy rápido para evitar los contagios y evitar que se extendiera el virus sin necesidad de confinamiento. Países como Nueva Zelanda, donde Jacinda Ardern actuó con mucha decisión y ha destacado por su capacidad de comunicación, ¿no?, a las personas, a la población, de qué era necesario hacer y por qué era necesario hacerlo. Algo que ha hecho combinándolo con un liderazgo con mucha firmeza, ¿no? Porque, por ejemplo, en el momento en que su ministro de Sanidad se saltó el confinamiento, pues lo destituyó de un modo fulminante. Países como Alemania, que también ha destacado por su buen hacer, y que su líder, Angela Merkel, pues era capaz de combinarlo con mensajes de comunicación muy claros y con imágenes como esta en la que la veía ella mismo haciendo la compra, ¿no?, en un ejercicio de humildad y de igualdad que mostraba. Países como Dinamarca, Mette Frederiksen destacó porque fue uno de los primeros países en tomar medidas muy restrictivas, o Islandia, ¿no? Islandia fue uno de los países donde antes empezaron a hacer pruebas predictivas, masivas y gratuitas. De hecho, en el mes de febrero, ya llevaban semanas haciendo pruebas. Y no solo hicieron esto, sino que además aislaron desde el principio la población de mayor riesgo, aislaron hospitales y residencias de personas mayores. En esta lista está también Noruega, ¿no?, con Erna Solberg, un país considerado como paradigma del estado del bienestar, mientras otros países eran muy reacios a aplicar medidas restrictivas. Ella impuso normas muy severas desde el inicio. O Finlandia, ¿no?, con Sanna Marin, 34 años solo, y uno de los países más previsores. Llevaba años acumulando material sanitario para un caso de necesidad como este, que se utilizó en la crisis del coronavirus. Impuso restricciones antes de que hubiera habido ni una sola muerte en su país. Y estos 7 modelos de liderazgo, sin duda, contrastan mucho con estos 4 que vemos ahora en pantalla, ¿no?, con el liderazgo de Trump en Estados Unidos, que empezó pues negando los riesgos del virus, ¿no? Todos recordamos sus primeras palabras. Estados Unidos ha superado ya los 2,5 millones de contagios
y hace pocos días, hace 2 o 3 días, todavía le podíamos escuchar diciendo que lo que tenían que hacer es hacer menos test, que sería el modo de que no subieran las cifras de contagio, sin palabras, ¿no? O como Brasil, ¿no? Con Bolsonaro, que lo llamaba una pequeña gripe y que no se cansó de repetir que los negocios primero y que no hacía falta tomar medidas. Hoy es el segundo país con más contagios después de Estados Unidos. Destacó también en Europa Boris Johnson, ¿no? En Reino Unido. Él, si recordáis, pues se desmarcó de la posición general en Europa y descartó las medidas drásticas. Y él decía que apostaba por desarrollar la inmunidad de grupo y que a partir de ahí habría una especie de selección natural. Ya sabemos cómo ha evolucionado y los casos que ha habido en Reino Unido. Y el que tal vez no veis porque queda un poquito parcialmente tapado es México, ¿no? López Obrador. Él también empezó minimizando el impacto del coronavirus. De hecho, salió a pedir a los mexicanos que salieran a comer, que hicieran vida social. Cuando le preguntaron qué medidas tomar, al inicio él mostró unos amuletos y decía que con eso es suficiente. Ha sido otro de los países donde la pandemia está teniendo unas consecuencias más graves. Por tanto, aunque eran aspectos que ya se conocían, esta crisis ha puesto de manifiesto que hay ciertas características femeninas en el liderazgo, ¿no? El liderazgo femenino se destaca por ser un liderazgo más empático, que tiene un mayor sentido de lo colectivo, ¿no? Más altruista y probablemente con mayor adversión al riesgo. Y es algo que ha funcionado en este caso. Sin embargo, ¿cómo es posible que solo un 10% de los países y un 4% de la población estén liderados por mujeres? Pues porque tenemos patrones inculcados, ¿no? Con origen en el pasado, que nos hacen pensar en modelos de liderazgo masculino, ¿no? Antes hablaba Juan Carlos de Tomás Chamorro. Este es un interesante libro sobre el tema, ¿no? ¿Por qué tantos hombres incompetentes se convierten en líderes? De hecho, el autor pues, habla de muchas causas, ¿no? Entre ellas, pues, el grado de madurez que pueda tener el país, cómo valoran la meritocracia, y aspectos sociológicos que llevan hacia una situación que no tendría por qué ser así. Sobre el tema de diferencias, ¿no? Masculinas y femeninas, sabemos que es un tema polémico, sabemos que hablar de que somos diferentes lleva a que mucha gente te salte a la yugular. Una primera valiente a hablar del tema fue sin duda la doctora Brizendine, que publicó El cerebro femenino, y en él expone las diferencias que existen entre el cerebro masculino y el femenino. Ella dice que en porcentaje las diferencias no son muchas, pero sí que marcan aspectos muy determinantes. De hecho, si nos preguntamos si el cerebro tiene género, la respuesta es que sí. Al final el cerebro está formado por neuronas, ¿no? y esas tienen en su configuración el ADN. Y en el ADN está pues, el cromosoma XX o el XY. Y por tanto, bueno, es un libro polémico, pero interesante sobre las diferencias en el cerebro femenino. Como contrapartida, el de Gina Rippon, la doctora Rippon en el libro tiene una postura distinta y de hecho ella dice que esas diferencias femenino-masculino no están tanto en los datos que se analizan, sino en cómo se interpretan, ¿no? En que muchas veces pues, se interpretan con determinados prejuicios. Al final, cuando hablamos de potenciar un liderazgo femenino, no estamos hablando de cuestiones biológicas, ¿no? No estamos hablando de machos y hembras, de si tienen que ser hombres o tienen que ser mujeres, estamos hablando de diferencias pues, más psicológicas, ¿no? Sobre la feminidad y la masculinidad. Las características del liderazgo femenino, como decíamos ahora, es que es más integrador, más inspirador. Entonces, no es una cuestión de que tengan que liderar hombres o mujeres, sino que yo creo que es una cuestión en la que todos, ¿no? Hombres y mujeres, podemos entrenarnos en esas cualidades del liderazgo femenino. Y hemos visto casos de hombres que han liderado con un liderazgo más femenino, como comentamos pues, en un artículo conjunto con Juan Carlos. Y cerramos esta parte del cómo para llegar ya a ese último punto, ¿no? A ese núcleo del círculo dorado que es el porqué. Juan Carlos, tienes el micro apagado. Disculpa, que no te oímos ahora. Gracias. Sí, que como tú decías, que
el liderazgo integrador, que tiene mucho de femenino desde el punto de vista cultural y no estrictamente biológico, no estrictamente de sexo, sino en todo caso de género. Vamos al núcleo, como estabas diciendo, Marta, que es el por qué o para qué el liderazgo inclusivo. Y esto nos llevaría, sí. Ay, perdona, sí. Nada, no te preocupes. Al para qué liderar, ¿no? Lo que llamamos los 7 magníficos. Cuando nos comportamos desde el hacer, como Marta estaba diciendo, como líderes inclusivas, inclusivos, en realidad estamos afectando a la organización en 7 grandes aspectos. Primero, en el aprendizaje. Estamos en la sociedad del aprendizaje, tenemos que aprender más rápido que nunca en estos momentos megabuca, más volátiles, más inciertos, más complejos y más ambiguos que nunca. Y el 90% del aprendizaje es que la persona responsable de un equipo se lo tome en serio. Algunas veces bromeamos que el mejor curso del mundo que pueda organizar Baxter, si al final la jefa o el jefe dice ¿qué tal ha ido el cursillo?, pues ya está diciendo que en realidad esto no tiene mucha importancia, que ya está, que ya te lo has pasado bien. No, hay que ponerlo en práctica. Y otro día decíamos en otro webinar, ¿cuál es el ROI de la formación? Bueno, el ROI de la formación aplicada, porque el ROI de la formación no aplicada, pues evidentemente no hay rentabilidad que se pueda medir. Desde el punto de vista de la atracción, una compañía como Baxter, incluso tras el coronavirus, necesita talento y el talento es escaso, el talento prácticamente está en penuria. Más del 50% de las posiciones que una compañía admirable como la vuestra está buscando son muy difíciles de encontrar y el 81% del talento es la reputación evidentemente del CEO, de la CEO, pero también la reputación de los propios líderes de la organización. Antes hablaba Maite de redes sociales y tengamos en cuenta en términos de credibilidad, por ejemplo, que vuestros embajadores de la marca son 6 veces más creíbles para la sociedad en su conjunto de lo que pueda ser el primer ejecutivo. Por lo tanto, muy importante, 81% en la atracción. Luego están los 70%. El 70% de la gente que se va de una compañía se va de su jefa o de su jefe. Por lo tanto, si no es una líder o un líder inclusivo, pues realmente va a tener muchos problemas. Y aquí hay además dos aceleradores. Primero, que las nuevas generaciones, millennials y centennials, se van antes. Ya no ven mal en su currículum no haber estado, por ejemplo, 3 años en la compañía si la experiencia no es satisfactoria. Y además, en momentos difíciles de mucho desempleo, en millones de compatriotas en desempleo, como está ocurriendo ya, mucha gente a lo mejor no se va, pero desconecta, con lo cual, en términos de talento, también se está perdiendo esa fidelización. El segundo gran aspecto, que además es esencial en estos momentos porque es el gran predictor de los resultados, es el engagement, la involucración, el compromiso. 70% del engagement tiene que ver con el ejemplo de los líderes. Si los líderes son comprometidos, realmente aprecian la diversidad y son inclusivos, pues entonces fomentarán este compromiso. Impactan el clima en casi la mitad, en un 44%, y pensemos que el clima también supone el 70% de los resultados de negocio. De manera que si vamos a la línea financiera, a la línea final, a la cuenta de resultados, el 28%, casi el 30% de la rentabilidad de cualquier organización, especialmente de organizaciones admirables, como es la de Baxter, tiene que ver con el liderazgo y con un liderazgo inclusivo en estos momentos. Y casi el 20% de todos los ingresos, de toda la facturación, tiene que ver con ese liderazgo inclusivo a que nos estamos refiriendo. Entonces necesitamos seguir siendo, desde la acción, como antes decía Marta, una compañía rica en talento, porque los resultados financieros son la consecuencia. ¿Qué quiere decir rica? Bueno, la traducción al castellano de una compañía que mide el rendimiento, el performance, que favorezcamos la diversidad y la inclusión, no significa que las personas no tengan que rendir, pero rendir desde la libertad. Lo estamos viendo con esto que hemos mal llamado teletrabajo, porque sabéis que el teletrabajo es voluntario, por eso antes Maite se estaba refiriendo a la nueva legislación y básicamente el espíritu, hasta donde yo sé, es evidentemente el teletrabajo no se lo tiene que pagar el trabajador, es una inversión de la compañía, tanto en tecnología como en otros aspectos de comodidad, y evidentemente el teletrabajo tiene que ser voluntario, hay una mejora de la productividad de hasta el 40%, pero no en una cultura presencialista. Tenemos que favorecer la innovación, para lo cual, como luego veremos, pues necesitamos líderes, lo ha dicho Marta antes también, inspiradores. Tenemos que colaborar transversalmente y, lo hemos visto anteriormente, tenemos que ser realmente una compañía flexible, una compañía ágil.
Si vamos un poco más a esta RICA, bueno, pues quiere decir que el liderazgo inclusivo está presente, tiene criterio, es humanista y sabe mantener en la presión. Esto es lo que nos da rendimiento. En términos de innovación, el liderazgo inclusivo es creativo, nunca se rinde, es optimista y disfruta resolviendo problemas, saliendo adelante, es valiente. En términos de colaboración, como decía, es inspirador y valiente, piensa en términos colectivos, altruista y comunica con mucha efectividad. Y en términos de agilidad, como hemos estado viendo antes, como nos ha mostrado Marta, pues es un liderazgo que influye desde la autoridad moral, desde la credibilidad, desde el ejemplo, que se adapta, no se registra, que por supuesto tolera y admira la complejidad que da la diversidad y que tiene un sentido de anticipación de lo que puede pasar. Antes Marta decía, no ha habido expertos que explicaran o que predijeran esta pandemia. Algunos pueden pensar que es un cisne negro, pero también se ha dicho que es un rinoceronte gris, porque alguno de los escenarios debería ser, como puede serlo ahora los rebrotes, un escenario admisible, un escenario posible. Bueno, ¿qué hacer en una situación de tales circunstancias? El día 13 mandamos a los profesionales a casa con su ordenador y para seguir trabajando desde allí, lo llamamos teletrabajo, pero si ocurriera una situación similar, debemos estar preparados para saber qué hacer y disponer de un protocolo. Por tanto, y aquí cito a Brian Solís, al evangelista de una de las compañías que mejor lo está haciendo en esta crisis, una compañía tecnológica vinculada al cliente como Salesforce. Brian en un tuit reciente decía, bueno, ¿quién está liderando la transformación digital? Los accionistas, menos del 10% de los casos. Los clientes, menos del 14% de los casos. Los políticos, los gobernantes, menos del 5% de los casos. La pandemia, el COVID-19, pues prácticamente en 3/4 partes de la situación. Él ha publicado un par de libros muy interesantes, pero al final la tecnología, la transformación digital, en una crisis medioambiental, en una crisis sanitaria como esta, al final tiene que ser un trampolín del talento. Y por eso los líderes inclusivos, lo que tienen es que favorecer desde la tecnología el talento diverso de su propia gente. La realidad es que es más necesario que nunca este liderazgo inclusivo y, sin embargo, encuestas como la que vemos ahora en pantalla, que hicieron a 300 directivos hace un par de meses, los resultados arrojan que solo un 36% de esos directivos está impulsando realmente un liderazgo incluyente y políticas de diversidad, en un momento en que son necesarias. Políticas inclusivas no solo en el aspecto de género, sino también inclusivas en el aspecto de funcionalidad, culturales y de edad, lo que puede aportar las diferencias de experiencia, pues de las personas que tienen determinados conocimientos y determinado background que por su experiencia solo ellas pueden aportar. Os decía que estamos en un momento en el que es necesario pasar del shock a la acción, ¿no? Y simplemente para terminar ese por qué, ¿no? La consultora McKinsey, a través de dos de sus consultores, publicó una fórmula bajo el acrónimo SHAPE para resumir los rasgos que van a necesitar las empresas para tener éxito en este nuevo escenario. Y esta fórmula SHAPE pasa por estos 5 puntos, por potenciar esa mentalidad startup, esa mentalidad emprendedora de la que hablábamos hace unos minutos, por ser empresas muy humanas, ¿no? Por poner las personas en el centro, por tener una capacidad de empatía con sus propias personas y con sus clientes o usuarios, porque es fundamental más que nunca. Empresas que sean capaces de acelerar la digitalización, ¿no? Como decíamos ahora, el primer impulsor ha sido la pandemia, pero este proceso deberá seguir. Muy importante, empresas que sean empresas con propósito, es algo que nuestros consumidores, nuestros clientes intuyen, más allá de las palabras, deben ver que ese propósito es real y se lleva a la práctica. Y finalmente, empresas que sean capaces de generar ecosistemas de colaboración, que sean capaces de utilizar plataformas, vías para colaborar con distintas personas y con distintos perfiles. Todos, como veis, aspectos fundamentales en el liderazgo inclusivo. Y terminamos ya, ¿no? Con lo que sería la cuarta clave o esa hoja de ruta de cómo llevar a la práctica el liderazgo inclusivo, ¿no? Los 7 pasos de la inclusión consciente.
Muchas gracias, Marta. Efectivamente, como puede parecer todo esto sentido común, en el liderazgo casi todo es sentido común, pero no es práctica común. Cuando Marta, por ejemplo, nos presenta ese modelo SHAPE, la pregunta que deberíamos hacernos las personas, las decenas de personas que estáis ahí es, ¿realmente o hasta qué punto, si fuera del 1 al 10, yo genero una mentalidad startup con mi gente, con ese liderazgo inclusivo, diverso? Yo realmente tengo especial humanización y pregunto por la salud, me intereso por las personas en momentos tan difíciles, estoy acelerando la digitalización. El propósito es un propósito real, un propósito no solamente enunciado en la compañía, sino desde nuestros valores vividos. Pensemos que más del 80% de las compañías tienen redactado su propósito, pero menos del 50% de sus directivos actúan según el propósito. Y luego fomento un ecosistema, como está diciendo Marta, de talento, un ecosistema híbrido, donde proveedores, clientes, accionistas, bueno, todo tipo de personas, por supuesto, los empleados, el talento, están dando la mejor versión de sí mismo. Y para eso los 7 pasos de inclusión consciente, que es la hoja de ruta final, ¿no? Es un poco un kit de recomendaciones de un estudio reciente y que lleva a esos 7 pasos. Primero, tenemos que cambiar nosotros primero. Demostrar ser auténticos, demostrar ser humildes, no creer que ya somos absolutamente inclusivos porque siempre nos cuesta, como antes estábamos viendo el caso, lo que dice Tomás Chamorro, en la valoración, en los test, en el análisis de nuestro liderazgo, en la promoción, pues muchas veces no somos todo lo inclusivos que deberíamos ser. Debemos hacer nuestro este compromiso con la equidad de género, equidad de edades, equidad de mentalidades, porque el cambio evidentemente debe fluir, pero debe fluir de arriba a abajo y debe facilitarse por recursos humanos, pero siempre desde hacer nuestro esa inclusión. Tenemos que contratar a personas que valoren a las personas. Con la tecnología disponible, la tecnología complementa el talento y sustituye el trabajo. Si no contratamos, atraemos y fidelizamos a personas que realmente aportan valor, pues tendremos un problema. Esto de que, lo dice Jim Collins, el gran experto de Stanford, de que las personas son lo más importante de la compañía, pues no es del todo cierto. Las personas adecuadas, the right people, las personas que son talento, que aportan valor, son las que tienen que estar en nuestra compañía. Tenemos que ser explícitos en el tema de mujeres, en el tema de edades, en el tema de experiencias. Yo no soy muy partidario de las cuotas, pero evidentemente soy muy radical en las anticuotas. Y estaba dando los datos antes, Marta, 10% de mujeres dirigentes a nivel mundial, 4% de la población dirigida por mujeres, 13% de mujeres directivas de primer nivel. Está mejorando algo el caso de las consejeras del IBEX, pero esto también tiene un componente institucional. Tenemos mucho que hacer para conseguir, no el 50-50, no hace falta, pero sí la equidad, porque evidentemente el talento no conoce de género, de edades o de experiencias. Tenemos que cambiar el cuestionamiento del por qué por el por qué no. Es decir, aquí también hay una diferencia femenina, en lo que antes se refería a Marta, que es que, y lo ha comentado muchas veces, yo se lo he oído, que cuando en una entrevista de selección, pues una mujer es buena en 9 cosas y no es buena en una, pues normalmente está casi obsesionándose, ¿verdad, Marta?, con ese momento, no me vayan a preguntar aquello, ese idioma que no hablo tan bien, o esa habilidad que no he demostrado tanto. Y los hombres casi es al revés, podemos estar bien en 8 cualidades, muy mal en 2, y sin embargo vamos a hablar de las 8 y vamos a negar las otras 2. Por lo tanto, tenemos que cambiar ese cuestionamiento. Promover una cultura de inclusión. Recordemos que cultura es lo que se cultiva, por lo tanto, todo momento de la verdad es un momento para la inclusión, para la innovación. Antes de la pandemia tuve el honor de estar con el country manager, con el chairman de 3M, una de las compañías más innovadoras del mundo, y decía precisamente eso, que es que la inclusión es la clave para tener una cultura de innovación, una cultura que genera disrupción. Y finalmente la responsabilidad, el caso que hemos visto de las 7 mujeres dirigentes que mejor lo han hecho en esta crisis sanitaria, han tomado medidas desde la firmeza, pero luego han optado por hacer responsable a la gente, Angela Merkel, Jacinda Ardern, Tsai Ing-wen, todas ellas, las 4 líderes nórdicos, para decir, bueno, estos son los criterios y ahora responsablemente no tenemos que confinaros como si fuerais críos, sino tomar medidas y realmente articular esa visión del talento desde el liderazgo inclusivo. Repito, es sentido común, muchas veces no es tanto práctica común. Y si tuviéramos que integrarlo, pues es pasar de la awareness, de la conciencia, a tener un diálogo y un compromiso para llegar a esa equidad. Porque la diversidad, pues evidentemente es un lema, es imprescindible,
tenemos sesgos, y lo hemos visto también en esta pandemia, sesgos inconscientes, atajos de la mente, que muchas veces nos hace no ser tan inclusivos como quisiéramos. Tenemos que llevar esos sesgos a la conciencia y luego llevarlo a hábitos cotidianos en una compañía admirable, que el éxito no es por casualidad. Si tiene éxito es precisamente, como decía, porque genera esta cultura de inclusión, de innovación, y por lo tanto el cliente responde. Y bueno, con eso finalizamos la parte expositiva un poquito condensada, ¿no? sobre liderazgo inclusivo. Decíamos que es algo pues, en lo que creemos, en lo que es un placer poder trabajar, porque al final, bueno, como decía Satoru, este poeta japonés, ¿no? Individualmente somos una gota, juntos somos un océano, y solo caminando, ¿no? hacia estos modelos de inclusión, hacia estos nuevos modos de trabajar en equipo, potenciando realmente el talento de todas y cada una de las personas, ¿no? Aprovechando lo que puede aportar cada una de ellas, es como podemos obtener buenos resultados. Es como realmente se puede sobrevivir y tener éxito en el entorno actual. Tenéis la suerte, ¿no? de estar en una organización que cree en ello, que lo ha hecho. De hecho, los reconocimientos que tiene Baxter, ¿no? El certificado de empresa familiar, premios, demuestran que no se queda solo en las palabras, y por tanto que ahí sí que realmente se cree y se apuesta en ello. Terminamos, si os parece, con cuestiones, comentarios, experiencias que queráis compartir en estos últimos minutos. No sé si ha habido algún tema que haya podido aparecer en el chat mientras hemos ido haciendo esta parte, ¿no? de exposición teórica. Marta, soy Cristina. Pues yo creo que ha estado todo el mundo tan atento que no ha hecho ninguna pregunta en el chat. Enhorabuena, ha estado fantástico y no se ha ido nadie, os habéis mantenido la atención ahí. Perfecto. Entonces, yo no sé si ahora los asistentes quieren entrar libremente y hacer sus preguntas, o vía chat, o activando ellos mismos sus altavoces y pudiendo intervenir. Yo voy a hacer una primera pregunta, si me permitís, y así rompo el hielo, ¿vale? Genial. A ver, estamos viendo, por ejemplo, y es noticia de este fin de semana incluso que he leído, que hay marcas, por ejemplo, que están sufriendo recortes presupuestarios en términos de publicidad por su posicionamiento por respecto de determinadas cuestiones, ¿no? Como puede ser pues, el Black Lives Matter, o el tema de la inclusión, o incluso programas de televisión. ¿Pensáis que puede pasar factura también una no deseable gestión del tema del liderazgo inclusivo, de la igualdad, a las compañías? Sí, sin duda. Bueno, yo creo que has introducido un tema. A ver, yo que he tenido la suerte de vivir en Estados Unidos, como mucha de la gente, dado que trabajáis en Baxter, yo creo que el tema del racismo, por ejemplo, Black Lives Matter, es bastante más serio que derribar estatuas. O sea, que yo creo que eso al final es la banalización del mal, como suele ocurrir y como ya denunciaba Hannah Arendt, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Y ella había tenido un jefe como Heidegger, un maestro, que era particularmente malévolo en ese sentido, con lo cual sabía de lo que estaba hablando. Dicho esto, efectivamente, el consumidor va a pasar factura cuando haya problemas de falta de equidad de género, cuando haya problemas, por supuesto, de racismo, cuando haya problemas, porque la transparencia lleva a poder tomar decisiones. En los medios de comunicación, sobre todo en la televisión, pues evidentemente es más claro, más rápido, pero va a ocurrir con todo, va a ocurrir, pues eso, con compañías que no sean coherentes en lo que están diciendo y lo que luego está pasando en las compañías. Tú lo sabes muy bien, además desde tu papel como directora de la principal publicación sobre recursos humanos. Al final, lo que te planteas es, bueno, lo que me están contando está ocurriendo realmente en las organizaciones. Hasta ahora, pues la transparencia podía ser una opción. Ahora ya, con la tecnología disponible, no hay manera de escapar, con lo cual más vale, como antes estaba diciendo Marta, que nos tomemos en serio, que una compañía como Baxter sea certificada como empresa familiarmente responsable, como una compañía top, porque será la única manera de atraer y fidelizar el talento. Y la tecnología discrimina más entre personas que muestran su talento
y personas que no aportan tanto. Por lo tanto, sí, yo creo que es una tendencia imparable. De hecho, como comentabas, en temas de la responsabilidad social corporativa está tomando un mayor protagonismo y la gente es inteligente. Los clientes, los usuarios, al final saben ver y ven mucho más allá de del discurso oficial que pueda dar cualquier organización. Al final queda muy bien en la página web o en los discursos hablar de inclusión y hablar de igualdad, pero luego los principales embajadores de esa inclusión o de esa igualdad son muchas veces las propias personas que trabajan en la empresa y de ahí trasciende y de ahí se conoce si realmente una organización está haciendo las cosas del modo que dice o es puro postureo para aparecer de un modo concreto. Y eso sin duda, yo estoy convencida de que sí, de que está pasando factura, de que la gente... hoy además, afortunadamente, gracias a las redes sociales, gracias a Internet, es mucho más fácil el que la información fluya, ¿no? El conocer qué es lo que están haciendo las organizaciones, qué están haciendo las empresas. Comentábamos antes que los propios líderes, ¿no? de la organización, no solo a primer nivel, sino en niveles intermedios, son grandes embajadores de las marcas, son quienes transmiten realmente ese propósito, ¿no? Y esa manera de trabajar de la que hemos hablado en varias ocasiones a lo largo de estos minutos y por tanto la gente se compromete, ¿no? Y por tanto va a terminar siendo más fiel a las marcas con las que comparte ese propósito, sin duda. Sigo abusando de vosotros porque además has dicho una cosa, Marta, que me ha gustado mucho y provoca esta pregunta. Yo creo que ahora mismo la RSC, la responsabilidad social corporativa, sí que realmente va a empezar por donde siempre tenía que haber empezado y es por dentro. No sé vuestra opinión, pero yo creo que esa transparencia en la que vivimos, y hasta hace no mucho la RSC pues era actuar hacia afuera, la RSC ahora es actuar primero hacia adentro, porque si no aplicas hacia adentro, no eres creíble, no tienes coherencia. Sí, Marta, no sé si querías decir algo. No, absolutamente. No, plenamente de acuerdo. En un inicio la responsabilidad social, como bien decías, era muy hacia afuera, incluso a veces con acciones casi ridículas, ¿no? De decir, bueno, haciendo, yo qué sé, alguna acción concreta, puntual, en un momento determinado, ya puedo poner algo en mi memoria corporativa y por tanto con eso ya cumplo. No es eso. Tiene que ver con el propósito, con tus valores y tienes que empezar con tus personas, que al final van a ser ellas tus primeros embajadores, ¿no? O de verdad te lo crees y esas personas pues son tratadas, ¿no? de un modo coherente con lo que vas proclamando, con lo que vas diciendo, o se desmonta. Eso es un castillo de naipes que se desmonta enseguida. Sí, efectivamente. Bueno, tú lo sabes muy bien porque yo, en cierto modo, estoy vinculado a Forética, por lo tanto, el tema de la responsabilidad social me interesa muchísimo. Ha dejado de ser ya una dádiva o una campaña de marketing para devolver a la sociedad parte de lo que hemos recibido, bla, 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 y ahora se habla más de valor compartido, ¿no? En el libro este del virus que reseteó el capitalismo, que por supuesto todos los que estáis ahí podéis recibir gratuitamente, Maite te pediría que ya que tú lo tienes, lo puedas a través de PWN divulgar en Baxter, hablaba de la encuesta de Edelman de febrero de este año, justo antes del coronavirus, por lo menos aquí, en esta parte del mundo, que valoraba la confianza con dos variables, ¿no? Competencia profesional e integridad. Nadie salía positivo como segmento, como institución, en los dos casos. Las ONG salían positivas en integridad, pero no en competencia, no como buenos gestores, y las empresas positivas en capacidad de gestionar, pero no en integridad. Y luego salían medios de comunicación y políticos negativos, suspensos en tanto competencia como integridad. Con lo cual, muy mal. Tenemos que hablar de valor compartido, es decir, nuestra capacidad de gestionar, de liderar, pero además llevarlo internamente, como tú decías, y espero que se me interprete bien, como si internamente fuéramos una ONG, desde el punto de vista de la ética, desde el punto de vista de la empatía, desde el punto de vista de los proyectos sociales, pero además con capacidad de gestionar. Edelman acaba de publicar, yo creo que es hace 3 días, está en las redes, ya sobre
digamos, posiciones concretas, roles, cómo se han comportado los políticos, cómo se han comportado los directivos de ONGs, cómo se han comportado otro tipo de colectivos, sanitarios, periodistas. Los peor puntuados, con un 29%, es decir, menos de un tercio de lo que podrían tener, han sido, a nivel mundial, según Edelman, los CEOs. Los CEOs. Por lo tanto, no solamente tenemos mucho que hacer en términos de valor compartido, sino que algunos, probablemente el 70% de ellos, no estoy hablando de Baxter, estoy hablando en general, pues se les ha visto un poco el plumero de muy bien, pero vamos a atajar, y cuando atajas, pues como estaba diciendo Marta, la sociedad te ve y entonces te valora negativamente. Yo creo que es el momento de que las marcas que ya predican todo esto y que además lo hacen con convencimiento, lideren también esa comunicación hacia el exterior de por qué hay que hacerlo, qué se gana con ello y qué bien se está, qué bien se siente uno cuando hace las cosas bien hechas. Por supuesto. Así es, bueno, para eso estamos nosotros también en PWN y están todos los corporate que nos acompañan en esta tarea también de un poco de evangelizar respecto del tema de la igualdad. Solo tengo Hola. que agradeceros. ¿Sí? Una cuestión que quería comentar. Es doble. Primero, con respecto al tema de las mujeres, ¿no? Pascual, muéstrate como si fuera un Ah, niño. vale. Sí, mejor si te vemos. Ya que he ido hoy a maquillaje. Claro. Dos cuestiones. Primero, con respecto al tema de la mujer, ¿no? Yo creo que hay un cambio que es imparable. Es decir, las mujeres van teniendo acceso cada vez más, pero que yo también pienso que es un tema muy cultural, porque en algunos sectores, por ejemplo, en recursos humanos hay muchísimas mujeres. Pero de los poquitos, ¿no? Recursos humanos de los poquitos ámbitos donde son mayoritarias. Un momentito. Recursos humanos, por ejemplo, en calidad nosotros, más que en recursos humanos, tenemos muchísima más gente en calidad. En finanzas. No te en olvides. Finanzas, efectivamente. Finanzas. Nosotros tenemos un equipo de finanzas que es totalmente femenino y que además ha recibido varias nominaciones este año que van a ganar el Oscar, seguramente se lo van a traer para aquí, para España. Entonces, quiero decirte que hay una cosa cultural. Antiguamente, ¿cuántos arquitectos había? ¿Cuántos ingenieros? Había muy pocas, pero ahora nosotros tenemos muchos ingenieros. Tenemos mucha gente que está dando acceso a otras profesiones que antes, digamos, que de alguna manera estaban un poquito vetadas. Yo aquí en Baxter he llegado a tener todos mis jefes, todas mis jefas, no sé, porque han sido todo mujeres. He llegado a tener todo mujeres. Y en España he llegado a ser el único hombre, lo cual me ha venido de coña porque me trataban fenomenal todas mis queridas compañeras. Entonces yo creo que es una cosa de evolución. También, esto ya más al pasado, la mujer tradicionalmente ha sido la que, digamos, en las parejas se ha sacrificado más, con el tema de los hijos, etcétera. Pero yo creo que esto es imparable y que yo soy totalmente contrario al tema de cuotas. Y sin embargo soy un convencido de que las mujeres en igualdad de condiciones son bastante más eficientes que los hombres, porque lo han hecho siempre. O sea, que de verdad estoy absolutamente convencido de ello. Esto con lo que respecta al tema de las mujeres. Luego quería hablar Espera, Pascual, perdona, sí. El tema de las mujeres. Estoy plenamente de acuerdo, sois una compañía, digamos, icono en ese sentido. Ahora, a mí con esto me pasa como con la FP, con la formación profesional. Es un éxito, es muy empleable a la gente, hay compañías que lo fomentan, pero hay que correr más. O sea, sí. Porque compañías como Baxter hay muy pocas. En ese cerebro que antes hablaba Marta de la doctora Bricendín, a mí lo que más me fascina es que las mujeres generalmente tienen el triple, alguna vez lo hemos hablado tú y yo, de conexiones neuronales entre los dos hemisferios y pueden hacer multitasking. Ahora, siendo eso así, ¿qué ha pasado en esta pandemia? Silvia Leal decía el otro día que la media de horas pegados a una pantalla como esta ha sido 14 al día, 14 horas. ¿Y quién ha salido más desfavorecido? ¿El varón que ha descubierto estar con los hijos y tal? No. La mujer más capaz, que es profesional, que es profesora, que es madre, que friega los platos y de joder. O sea, que cuando ha habido un test enorme como este, ¿qué hemos hecho los hombres? Pues dar un paso atrás o de lado, como se dice ahora,
y las mujeres asumen un protagonismo que ha sido muy duro, que ha generado cansancio. Es cierto, es cierto. Yo tengo una hija, que tú sabes que es psicólogo, que está en Estados Unidos, y ayer subió un vídeo a Instagram sobre el comportamiento de su pareja. Lamentable, cómo nos sentimos identificados los hombres, ¿no? Pero quiero decirte que eso no es imparable. Es imparable y además es necesario, ¿eh? Es necesario, porque además se ve el caso de éxito en situaciones como las que estamos viviendo. Otra cosa es que nos tenemos que hacer mirar cómo es posible que tengamos no líderes, porque eso no son líderes, sino dirigentes del calibre que tenemos en muchos países. Eso sería otra cuestión a analizar, que ya no supongo que será un libro, sino un tratado, ¿no? Y luego... Y luego, con respecto al tema de compromiso, y una de las cosas que he visto y que también era un poco escéptico, es que el tema de preguntar. Yo creo que en Baster se está haciendo una gestión muy, muy importante del tema de que nosotros llamamos los ACE, es decir, tener entrevistas con la gente, preguntarle qué tal, qué está yendo bien, qué está yendo mal, en qué te podemos ayudar, qué puede mejorar. Tenemos obligación de hacerlo mensualmente, pero es que queremos llegar hasta el último nivel, hasta el operario de base, de que la gente se sienta, porque eso yo creo que crea una conexión de lo que hablábamos tan importante, de empatía, de compromiso, de que la gente se siente, pues eso, valorada, decir, oye, pues verdaderamente se preocupan por mí, no soy un número. Que es tan importante. Nosotros ahora, por ejemplo, el comportamiento que ha tenido la gente cuando la pandemia, que aquí no hemos parado ni un solo día, al revés, hemos estado al 120%, porque todo lo que pudiésemos fabricar lo teníamos vendido. Oye, la gente ha respondido que de verdad, que podrían haber cogido excusas para hemos tenido un nivel de absentismo bajísimo, bajísimo, y eso es de valorar. Y la compañía lo ha reconocido, dando unas gratificaciones a la gente. Pero verdaderamente la gente tiene que sentirse involucrada. Lo digo a todo el mundo, la formación, o sea, cuando viene y tal, vamos a ver, las empresas dan para ganar dinero. Eso es absolutamente impepinable, es necesario, es para ganar dinero. Pero hay formas y formas de ganar dinero. Y las compañías, lo comentáis vosotros, que lo hagan más responsablemente, serán más atractivas. Y ahora la gente joven busca muchísimo más eso que otras cosas. Muchísimo más, lo valora muchísimo. Y para atraer el talento tendrás que ser una compañía atractiva. Y si no, se te los llevarán otras. Muy buen punto. Las conversaciones de carrera, como hacéis mensuales y tal, son la piedra de toque de los líderes. Inclusivos, por supuesto, pero la piedra de toque. Antes bromeábamos, decíamos que hay Zaragoza-Huesca hoy. Yo me siento muy unido, ¿sabes?, por los libros que he publicado y tal, a Eibar. Soy hijo predilecto de Eibar. Eibar es un sitio muy pequeñito, 22.000 habitantes, que lleva ya varios años, 6 años en primera, que ayer jugaba en Granada con un calor granadino espectacular, con un equipo que ha ascendido y que podría llegar a posiciones europeas, como se ve Granada, mete el 0-1, 1-1, mete el 1-2 el Eibar, y José Luis Mendilibar, que es el entrenador, en lugar de celebrar el gol, llama a 2 o 3 que no lo estaban haciendo muy bien, para decir, oye, que vamos a defender el resultado. Así dije, joder, José Luis, esto es una conversación de carrera en tiempo real para salvar un resultado. Y eso va a la segunda parte de lo que decías, Pascual, que es el pobre de las compañías que digan o gestionar talento o ganar dinero. No. La única manera sostenible, que tiene que ver con lo que decía Maite de la responsabilidad social y del valor compartido, sostenible de ganar dinero, es atrayendo, fidelizando, cuidando, que no mimando, pero cuidando con consecuencias, el talento, porque no hay talento para todos. Y porque además, no Baxter, eso es una multinacional, pero las compañías españolas se están poniendo muy baratas. Las farmacéuticas británicas ya se ha legislado Boris Johnson, anti-OPA, porque la pueden comprar chinos, rusos, árabes, yanquis, quien sea, inmediatamente. Entonces, se van a comprar muchas compañías españolas y o cambia el sistema de liderazgo o se van a quedar fuera, evidentemente. Sí, así es. Y hace años que dices que mantienes tú esto de que no hay talento para todos y qué gran verdad. Es que es así. No, y es que hay dilemas que son dilemas falsos, entre comillas. Comentabais ahora vosotros, o cuidamos a las personas o somos rentables, o ganamos dinero. No, va junto. La pandemia nos ha mostrado también que el dilema o salvamos la economía o cuidamos a las personas no es cierto. O
son quienes han tomado medidas para que la epidemia no se extendiera y para controlarla, son las que han tenido el impacto menor en la economía. Es que va de la mano, ¿no? El cuidar a las personas va de la mano con los resultados. Lo miremos por el ángulo que lo miremos. O sea que absolutamente de acuerdo. Hablabas antes de Jacinda Ardern, Russell Crowe, que como sabéis es australiano, el de Gladiator, ha dicho hace unos días también, oye, no se pueden integrar a Australia y Nueva Zelanda para que la primera ministra sea Ardern, no el pedazo de tocino que tenemos en Australia. Claro, ya más nada no se puede decir. Sí, sí. La verdad. Bueno, pues yo creo que si no hay más preguntas por parte de los asistentes, finalizamos aquí la sesión. Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido, pues bueno, ya empezamos a tener bastantes felicitaciones, la verdad, a través del móvil me están llegando y es que es un gusto siempre escucharos. Estamos hablando de propósitos corporativos, del momento en el que hay que redefinir los propósitos corporativos. No se pueden redefinir estos propósitos si no se tiene también claro cuáles son los propósitos de las personas. Y las personas no son una ni dos, son diversas. Así es que, bueno, esperemos que a partir de ahora las cosas, pues bueno, también sean más integradoras. Muchísimas gracias. Quería haber puesto mi vídeo y al final se me ha pasado. Bueno, ahora sí me despido con el vídeo, por lo menos. Ahora muchas gracias. Gracias, muchas gracias a Marta, a Juan, muchas gracias a Baxter por la confianza. A Marta, solo. Se ha congelado. Sí, se ha congelado. Y bueno, y seguiremos invitándoos a sesiones con PWN, que sabéis que estamos aquí para ayudaros y para serviros en lo que podamos. Un abrazo a todos y buena semana. Muchas gracias, Maite. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias, saludos. Adiós. Muchísimas gracias a todos. Chao.